El libro del monje ciego, el monasterio de San Berardo, se alzaba sobre una colina rodeada de niebla, como un barco de piedra varado en un mar blanco. Desde lejos parecía un refugio de paz. De cerca, las gárgolas talladas en las cornisas revelaban que allí, dentro, se conocía demasiado bien el rostro del miedo. Fray Lucas no veía ninguna de esas gárgolas. Se había quedado ciego de joven, tras una fiebre que le robó la luz, pero le dejó las manos intactas. El abad, viendo su habilidad para el dibujo, le dio una tarea particular en ilustrar el Bestiarium Tenebrarum, un libro prohibido que recogía todas las criaturas infernales descritas por viajeros, peregrinos y soldados. «Dibujarás lo que otros han visto», le dijo. «Así, los que lean temerán más al pecado». Lucas obedeció. Pasaba las noches en el scriptorium, escuchando las descripciones que otros hermanos le dictaban hoyos, como brasas bocas, llenas de agujas, alas de cuero. Sus dedos, guiados por la memoria táctil, plasmaban en pergamino aquello que nunca había visto, pero que empezaba a habitar su mente. «¿Crees que existen de verdad?», preguntó un día al hermano Tomás, su lector. «Si suficientes hombres las han soñado, ya existen», respondió Tomás inquieto. Con el tiempo, el bestiario se engrosó. Cada criatura tenía su página, su nombre, su dibujo, su descripción. Lucas acariciaba los trazos secos de tinta, reconociendo las formas como otros reconocen rostros. Una noche de tormenta, el prayer decidió leer en voz alta algunos fragmentos a los novicios, para recordarles el poder del demonio. Se reunieron en el scriptorium, alrededor del libro enorme. Cuando Tomás abrió la primera página y pronunció el nombre de la criatura dibujada allí, el aire cambió. Se volvió más denso, olor a hierro y a pergamino húmedo. «¿Lo sientes?», susurró Lucas, inquieto. «Solo es miedo», dijo Tomás. «¿Miedo? ¿Y palabras?». Al siguió leyendo. Al tercer nombre, una vela se apagó sola. Al quinto, se oyó un golpecito en la ventana, como uñas. Al séptimo, uno de los novicios se desmayó, jurando haber visto, entre la penumbra, una sombra reptante, trepando por la pared. El prior cerró el libro de golpe. «Basta por hoy», dijo, nervioso. «No alimentemos la imaginación». Pero ya era tarde. Esa misma noche, Lucas se quedó solo en el scriptorium, repasando con los dedos las páginas. Sentía un temblor extraño bajo las yemas, como si la tinta no estuviera completamente seca, aunque llevaba meses allí. «No deberíamos haberlos leído en voz alta», murmuró. Algo se movió a su espalda, un roce, como papel arrastrándose por piedra. «Hermano Tomás, ¿sigues ahí?», preguntó. No hubo respuesta, solo un susurro, como de muchas voces minúsculas, murmurando al mismo tiempo. Lucas se levantó despacio. El suelo, antes liso, tenía ahora algo que crujía bajo sus sandalias en pequeños trozos de pergamino, o quizá escamas de tinta. Alargó la mano en la oscuridad. Su mano tocó algo que no debería estar allí, un extremo de pergamino que se deslizaba como una lengua en C. Retiró de golpe. «En el nombre de Dios», empezó. El bestiario, sobre la mesa, se abrió solo por una página al azar. Un aire frío salió de entre las hojas. A la mañana siguiente, encontraron al hermano Pedro sin ojos. No había sangre, solo 2 manchas oscuras de tinta, como si alguien hubiera borrado sus pupilas con una pluma mojada. «Un castigo divino», susurraron algunos. Lucas, al escuchar la noticia, sintió un frío en la nuca. «No es Dios quien dibuja así», dijo, en voz baja. Esa noche, decidió no ir al scriptorium. Se quedó en su celda, rezando, pero las criaturas no se quedaron en el libro. Escuchó pasos blandos en el pasillo, como de pies de papel. Un olor a tinta fresca penetró por la rendija de la puerta. Algo se deslizó por debajo en una sombra, una forma plana que se pegó al suelo. Lucas contuvo la respiración. La sombra comenzó a levantarse, adquiriendo volumen. Era como ver, o más bien, sentir, un dibujo cobrar vida en bordes que se alzaban, líneas que se curvaban,
un cuerpo que antes estaba en 2 dimensiones, volviéndose 3. «Has dibujado bien», dijo una voz rasposa, que sonaba como pluma rasgando pergamino. «Podemos ver el mundo gracias a ti». Lucas se pegó a la pared. «No fue mi intención», balbuceó. «Solo obedezco órdenes». «Nos diste formas», susurró otra voz. «Nos diste nombres». Y alguien los pronunció. Recordó la lectura en voz alta. Los nombres recitados como invocaciones. «¿Qué queréis?», preguntó, temblando. «Ver», respondieron varias voces a la vez. «Ver como tú. No puedes sentir como tú sientes». Tener ojos. El corazón de Lucas se aceleró. «Mis ojos ya no sirven», dijo. «A nos valen». Hubo un silencio pensado. «Entonces, serás nuestros ojos», concluyó la primera voz. «Tú nos dibujarás el monasterio, pasillo por pasillo. Nos dirás dónde están los corazones que laten fuerte. Nosotros nos encargaremos del resto». Durante días, sombras de tinta recorrieron los pasillos, pegadas a las paredes, observando. Los monjes empezaron a hablar en susurros, a encender más velas de las necesarias, a evitar quedarse solos. Cada vez que alguien pronunciaba en voz alta una palabra que coincidía con el nombre de alguna criatura del bestiario, un temblor recorría el edificio. Pequeñas desgracias ocurrían. Un libro se caía, una vela se apagaba, alguien enfermaba de repente. «Debemos destruir el libro», dijo Lucas al abad. «Es una obra única», replicó el abad. «Contiene todo el conocimiento sobre las artimañas del demonio». «Precisamente», insistió Lucas, «el demonio no quiere ser conocido. Quiere ser invocado». El abad dudó. Era difícil renunciar a un compendio tan valioso. Incluso si daba miedo. «Lo guardaremos bajo llave», decidió. «Nadie lo volverá a abrir». Pero el libro ya había aprendido a abrirse solo. Una noche de vigilia, Lucas sintió de nuevo el crujido de pergamino vivo. Esta vez, no solo en el pasillo, lo sintió subir por las paredes, deslizarse por el techo, entrar en la iglesia. Bajó a tientas hasta el coro. Las velas temblaban. En el altar, vio, con los ojos de su mente, no con los arruinados, formas moviéndose, en criaturas a medio formar. Mitad dibujo, mitad sombra, arrastrándose hacia las imágenes sagradas. «No podéis tocar esto», dijo, avanzando. «Este no es vuestro mundo». Las sombras se detuvieron. «Entonces, dibújanos uno», susurraron. «Uno donde no dependamos de voces humanas. Uno donde seamos completos». Lucas comprendió. El bestiario no lo satisfacía. Eran pedazos de pesadillas pegados a pergamino. Querían algo más, en un lugar propio. Acarició, mentalmente, la idea de un espacio hecho solo de tinta, de líneas, de geometrías imposibles. Un infierno de pergamino. «Si lo hago», dijo, «¿dejaréis este monasterio en paz?» Las voces se agitaron. Sí, mintieron, o tal vez no. En el terror nunca hay garantías. Volvió al scriptorium. Pidió un cuaderno en blanco. «¿Para qué lo quieres?», preguntó Tomás, asustado. «Para escribir un libro que nos salve o nos condene a todos», respondió Lucas. «No hay tercera opción». Se encerró. Durante días, no salió. Dibujó, sin lector, guiado solo por las voces que sus manos ya conocían. No dibujó criaturas sueltas. Dibujó un mundo, montañas de papel amontonado, ríos de tinta que fluían sin secarse, cielos llenos de letras flotantes, edificios hechos de libros abiertos en abanico, un laberinto de palabras y líneas. Sin salida, las sombras lo rodeaban, observando. «Aquí podréis existir», les dijo. «Nadie leerá vuestros nombres aquí dentro. Nadie os invocará sin querer. Pero tú sí», objetaron. «Tú nos llamas con tu mano». Lucas sonrió, amargo. «Yo sirvo de puerta, una sola. Si yo desaparezco, no habrá más». Las criaturas dudaron. Cuando terminó la última página, Lucas estaba exhausto. Sus manos manchadas de negro, sus ojos ciegos, ardían igualmente. Abrió el libro nuevo en el centro del scriptorium. Las sombras
Se apresuraron. Una a una, comenzaron a saltar de las paredes al papel, como si un viento las aspirara. Se pegaban a las páginas, se hundían en ellas, se perdían en el laberinto dibujado. El monasterio, poco a poco, se fue quedando más ligero, en el aire se limpió. El olor a tinta se concentró solo en el volumen abierto sobre la mesa. «Es tiempo», dijo la voz principal. «Ven con nosotros». A Lucas negó con la cabeza. «Alguien debe quedarse para cerrar el libro». «Entonces, nunca seremos libres, nunca estaréis completamente atrapados», respondió. «Pero sí, al menos, lejos de los demás». Anne tomó una vela, la acercó al borde del libro viejo. El Vescerium Tenebrarum. Las llamas encontraron el pergamino. Lo lamieron con apetito. El bestiario prohibido ardió. Las criaturas que aún quedaban en sus páginas chillaron, intentando escapar. Pero el fuego las devoró. El libro nuevo, el mundo que había dibujado, permaneció intacto. Lucas sonrió. «Ahora, solo quedáis aquí», dijo. Las sombras, al otro lado de las páginas, se agitaron. «Vendremos a por ti algún día», prometieron. «Lo sé», respondió él. «Espero que, para entonces, nadie recuerde cómo pronunciar vuestros nombres». Cerró el libro, lo ató con cadenas. Pidió que lo enterraran bajo el altar Mayo Ere, en una caja de piedra. «Es un relicario de pecados», dijo al abad. «Si alguien lo desentierra, será porque merece lo que encuentre». Con los años, el monasterio de San Berardo dejó de tener problemas extraños. Los monjes volvieron a temer a cosas más normales: el hambre, la peste, los señores de la guerra. Solo, en su celda, Fray Lucas escuchaba a veces un susurro bajo tierra, como de hojas, pasándose solas, las criaturas reclamando un lector. Pero, mientras nadie abriese ese libro, estarían encerradas en el único lugar del que no podrían escapar, en un dibujo sin puerta. Si te gustó, dame un like, sígueme y comenta.